Y las personas que se sienten inseguras en cuanto a sus capacidades, les cuesta creérselas. En los otros le dicen, oye, pero si vos sos muy inteligente, oye, pero si vos sos muy capo, oye, pero si a vos te iba bien en matemáticas en el colegio. Gente que te conoce hace mucho tiempo te intenta, digamos, dar una imagen diferente a la que te has venido dando. Muchas de estas personas son muy intolerantes ante sus errores. O sea, cometen un error y se censuran a ellos mismos, se critican a ellos mismos, se estrellan contra ellos mismos y obviamente la cantidad de veces que te has estrellado cuando te has equivocado es proporcional a la inseguridad que vas a tener después. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy traemos un programa que va a ser de mucha utilidad para ustedes seguramente. Vamos a hablar de algo muy común en todos los seres humanos, que es el tema de la inseguridad. La inseguridad. Todos, en mayor o menor medida, podemos sentirnos inseguros. Entonces vamos a hablar sobre algunos espacios, algunos típicos lugares o situaciones en las que podemos sentirnos inseguros, ¿no? Sí, a ver, vamos a hablar de 4 grandes formas en que la inseguridad personal se suele manifestar, 4 áreas en las que la inseguridad se podría instalar en nuestra vida. Vamos a hablar un poco sobre algunas señales algunas características de estas áreas donde se instala la inseguridad. Y también hablaremos, por supuesto, sobre qué poder hacer para que esa inseguridad pueda tener un mejor lugar o pueda ser mejor trabajado en nuestra vida. Bien, entonces, ¿cuál sería el primer aspecto que vos consideras importante para reflexionar y pensar donde se puede identificar que hay una inseguridad? Hay gente, por ejemplo, que se aloja la inseguridad en el cuerpo. Okay. Es decir, hay complejos físicos, hay una crítica constante sobre algunas áreas del cuerpo que no me gustan, pueden ser personas que demoran mucho tiempo en alistarse, se muestran inseguras sobre qué van a pensar las demás personas sobre el cambio físico que acaban de tener, el pelo que se hicieron, el corte que se hicieron, la vestimenta que portan, el peso que manifiestan, el aspecto físico como tal. Entonces hay personas que su mente se encuentra constantemente temando sobre el hecho del aspecto físico, ¿no? Entonces, incluso esto puede pasar en adolescentes en colegios, como pueden pasar en adultos ya formados en trabajo en general. La inseguridad se puede instalar en el cuerpo. Y el tema del cuerpo es una cuestión que atraviesa a todos los seres humanos, ¿no? Sí. Hay unos estándares de belleza, por ejemplo, que están patrocinados por los famosos o las famosas, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente también tenemos la belleza como tal, y que no necesariamente tiene que ver con esos estándares. ¿A qué me refiero? A ver, hay personas que de pronto piensan que ser muy delgadas o tener cierta voluptuosidad en los pechos o en las piernas, qué sé yo, es el estándar de lo que debería ser, ¿no? Hay personas, Roque, que atraviesan situaciones complejas en torno a las operaciones, por ejemplo, ¿no? Y se operan de la nariz para luego verse al espejo y sentirse bien y darse cuenta que ahora, sin embargo, hay algunas cosas en el rostro que no le gustan, y entonces buscan tener algún tipo de intervención para quitar ciertos aspectos de su cuerpo o para agregar ciertos aspectos, y entonces terminan y continúan. Ahí vos te das cuenta que la inseguridad es mental, que si bien es cierto, está temando mi mente todo el tiempo sobre el cuerpo, yo puedo hacerme modificaciones corporales y la inseguridad de alguna forma va a saltar a otra. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se opera la nariz y después de la nariz empezó a ver su frente? Recién. Y solo cuando resolvió el problema de la frente empezó a ver su quijada. Y solo cuando vio el tema de su quijada empezó a ver sus pómulos, correcto, o sus ojos, en fin. Qué sé yo, son situaciones que tenés que entender que pasa más por un tema mental que por un tema físico exclusivamente. Pero bueno, las personas con problemas en las inseguridades en cuanto a su aspecto físico son bastante comunes. ¿Qué le podemos decir a esas personas? A ver, yo creo que uno tiene que trabajar en cuidar el cuerpo.
Sí. Creo que todos tenemos que trabajar en cuidar el cuerpo. Y cuidar el cuerpo es alimentarme bien, dormir la cantidad de horas adecuada, ejercitarme, no tener una vida sedentaria, buscar tener espacios de descanso, no solamente productividad, sino espacios donde sentirme relajado a nivel corporal. Hay personas, y esto es importante, ¿no? Cuídese de las ideas obsesivas. Hay personas que se obsesionan, por ejemplo, con que se vea el huesito del, ¿cómo se llama esto? De la clavícula, o que se vea el huesito del pómulo, ¿no? Hay personas que se obsesionan con un six-pack, con unas abdominales súper bien marcadas, o con que se marque la parte de abajo de los abdominales. O sea, si yo me obsesiono con un detalle de mi cuerpo y someto a mi cuerpo a lo que sea con tal de conseguir eso, probablemente me termine yo disponiendo a una serie de problemas, por ejemplo, problemas de conducta alimentaria que puede terminar sucediendo. Es decir, cuídese de las ideas obsesivas de querer lograr algo exactamente marcado en su cuerpo, porque yo lo vi, porque incluso haciendo el mismo ejercicio que hay personas que hacen, tu cuerpo no es el mismo, tu genética no es la misma, tu esquema corporal no es el mismo. Entonces no hay un ejercicio que te garantice exactamente tener esas abdominales que uno ve en televisión. Eso, entonces a ver, el punto es plantearnos o desafiarnos por qué busco eso, qué es lo que busco cuando quiero alcanzar tal ideal estético, ¿no? Y preguntarnos, siempre cuando uno busca este tipo de cosas, es ¿qué va a pasar cuando yo lo consiga? Uh-huh. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Va a ser entonces suficiente? ¿Llegará ese día y realmente me sentiré a gusto conmigo mismo? ¿Me sentiré querido por mí mismo? ¿Me sentiré que me podría aceptar cuando logre tener eso? Siendo honesto, la verdad por delante. Somos muy prácticos y muy ligeros a la hora de autoengañarnos. Claro, no es que va a cambiar tu cuerpo para que vos te querrás. Vos tenés que quererte primero para empezar a cuidar tu cuerpo. Funciona al revés la cuestión. Porque también habría que pensar qué tanto cuida su cuerpo esa señorita que es muy delgada, se ejercita todo el día, nunca come nada y toma un montón de productos para cultivar ese cuerpo que tiene. Y bueno, que tanto realmente lo cuida, ¿no? Claro. O sea, ¿realmente es saludable o es solamente el bien estético, el bien mayor? ¿No? Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, ese sería un punto importante. La inseguridad que me trae la autoimagen. La autoimagen, el esquema corporal, mi aspecto físico y todas las situaciones en las que esa inseguridad aparece. El otro tipo de inseguridad es la inseguridad intelectual, es decir, la inseguridad relacionada a mis capacidades, no solamente intelectuales, también pueden ser físicas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas que se sienten inseguras cuando tienen un nuevo trabajo y piensan que de entrada piensan que no les va a ir bien, de entrada piensan que va a ser muy difícil, de entrada piensan que no van a rendir bien ese examen, de entrada piensan de que va a ser muy complicado estar a la altura de ese desafío. Entonces son personas que normalmente se critican negativamente en cuanto a sus capacidades y lo que fuera, ¿no? Que hay diferentes señales. Por ejemplo, algunas de estas personas probablemente, digo probablemente, no todas, pero sí recibió cosas de sus papás o críticas o comparaciones con algún hermano que le fue súper bien intelectualmente, era el mejor alumno y yo no lo era, qué sé yo. Hay una historia también con los de la inseguridad corporal, ¿no? Pero en lo intelectual es muy importante porque las personas se sienten menos capaces de lo que realmente son. Porque probablemente sí son muy capaces, pero se sienten menos capaces de lo que realmente son. Y eso pesa mucho en este tipo de inseguridad. Claro, qué tan eficiente, qué tan eficaz creo que soy, qué tan capaz y qué tan digno, si querés, de enfrentar desafíos me siento, ¿no? O frente a algún desafío, de pronto creo que no lo voy a lograr. No voy a poder, no soy suficiente, esto debería ser para alguien mejor que yo solito no creo que pueda hacerlo, yo tengo estos defectos, yo otras veces no lo he logrado como quisiera haberlo logrado, creo que todavía no puedo, quizás en algún momento pueda, pero por el momento no puedo. Este es el punto, ¿verdad? Claro, ahí está el concepto de autoeficacia, ¿no? Una cosa es, hay investigación incluso que dicen
que a la hora de enfrentar un desafío, un nuevo trabajo, un desafío intelectual o lo que fuera, es más importante sentirte capaz que ser capaz. Porque ¿de qué servirá ser capaz si no te la crees? ¿De qué servirá tener capacidades si no consideras que las tenés y que las podés poner en práctica? Hay gente que se siente muy capaz y no es tan capaz. Ricky, no es tan capaz, a la hora de la verdad no es tan capaz, pero ese sentimiento de esto lo puedo, yo lo voy a aprender, voy a aceptar este desafío, probablemente me cueste, pero voy a salir adelante, es una actitud que termina ganándole en algún momento a la capacidad de alguien que no se siente tan capaz. Entonces, sentirse capaz es tan importante como ser realmente capaz. Y las personas que se sienten inseguras en cuanto a sus capacidades, les cuesta creérselas. En los otros le dicen, oye, pero si vos sos muy inteligente, oye, pero si vos sos muy capo, oye, pero si a vos te iba bien en matemáticas en el colegio, gente que te conoce hace mucho tiempo, te intenta, digamos, dar una imagen diferente a la que te has venido dando vos y a las que te has estado criticando. Muchas de estas personas son muy intolerantes ante sus errores. O sea, cometen un error y se censuran a ellos mismos, se critican a ellos mismos, se estrellan contra ellos mismos y obviamente la cantidad de veces que te has estrellado cuando te has equivocado es proporcional a la inseguridad que vas a tener después. Esta película de Will Smith, En busca de la felicidad, ¿no? Que habla de esta persona real llamada Chris Gardner, sí. Él habla de esto, ¿no? Habla de cómo él en el colegio era el mejor alumno y de pronto cometió una serie de equivocaciones, le fue muy mal en la vida y se enfrenta a esa posibilidad, la posibilidad de hacer algo distinto y esforzarme o de mantenerme como estaba. Entra a una internship, ¿no? a una pasantía donde no le pagaban y él necesitaba generar dinero y le toca trabajar gratis durante X cantidad de tiempo para luego recién lo contraten. Pero él tiene que creérsela. Se empieza a rodear con personas con mucho dinero, se empieza a rodear de gente muy capaz y quizás más capaz que él, pero él necesita tener la posibilidad de saber, yo puedo, yo creo, yo sé que soy capaz, yo sé que que en el pasado lo he logrado. Y yo creo que ese fue como el punto esencial de luego su gran éxito económico, ¿no? Claro, disponerse a rodearse. Fíjate que hay personas que se sienten inseguras en cuanto a sus capacidades, que les cuesta rodearse de gente que es mejor que él. Sí. Se sienten atemorizados en ese tipo de reuniones con gerentes o con gente más capaz o con gente que puede cuestionarme técnicamente lo que yo estoy diciendo. Me siento tremendamente inseguro cuando tengo que presentar algo ante un público que considero que sabe lo que yo voy a hablar y que incluso podría saber más que yo. Entonces, cuando en realidad la única forma de aprender, no decir la única, pero una de las más grandes formas de aprender es rodearse de gente más capaz que vos. Porque si te rodeas de gente más capaz que vos, empezás a aprender cosas y empezás a parecerte más a esas personas a las que en principio admiraste. Y ese puede ser un buen consejo para estas personas. Claro, es tratarse mejor, no ser muy implacable con sus propios errores, rodearse de gente que sabe más y escuchar a la gente que tiene una opinión diferente de mí, porque algo de razón tienen cuando me dicen, oye, pero si vos sos muy capaz en esto, oye, pero si yo me acuerdo que vos eras... Un paciente me contó, me decía que siempre tuvo yo siempre he tenido mala memoria, me decía, ¿no? Dice que un día hablando con su mamá, de pronto su mamá le dice a alguien más, claro, porque... Esteban pues siempre ha sido, se acuerda de todo. Yo me acuerdo de chico cómo se aprendía sus lecciones de memoria, sus profesores siempre estaban se sabía todas las capitales del mundo. Ajá. Y él empezó a recordar algo que había quitado quizás de su memoria, que es que en algún momento en su niñez, en su adolescencia, él tenía una gran capacidad de memoria y que deslumbraba a los demás. Se acordó que sí él lograba recordar muchas cosas y mantener mucha información. Y el solo hecho de que la mamá, alguien importante, le haga recuerdo de esto y que él se acuerde, le sirvió para quitar ese discurso de yo tengo mala memoria. Es que muchas inseguridades se basan en un suceso que me pasó y una idea que creé ante ese suceso. Así es. Como me pasó esto, dije no sirvo para esto, soy malo como en mi memoria. Y me repetí tantas veces, soy malo para memorizar, soy malo con... Hay gente que dice soy malo con los nombres, ¿no? Sí. Y como dice, soy malo con los nombres, no hace el esfuerzo por memorizarlos.
Entonces, porque claro, tiene la idea de soy malo con los nombres para disculparse de algún olvido de algún nombre, ¿no? Entonces, pero en realidad es más una excusa que en realidad ser malo con los nombres, lógicamente. Con lo cual, quiero decir, si algo te pasó en algún momento, si una idea se creó a partir de eso que te pasó y esa idea te la fuiste repitiendo, te la fuiste creyendo, pero esa idea no es justa con el resto de otros ejemplos, porque no es todo, no son todas las situaciones en las que estuviste, porque no es justo con vos mismo que te censures o que te portes de forma implacable cuando fue un error, fue un fracaso, fue una situación aislada y no representa la mayoría de las situaciones parecidas. Otro punto donde las personas suelen desarrollar inseguridad, Roque, es en el miedo a ser rechazado o a ser excluido, que se evidencia en que de pronto no pueden elegir, tomar decisiones. Quiero agradar a todos. Sino de que, claro, tengo el temor de que van a decir los demás con esto que yo voy a hacer. O con esto que me voy a comprar, o con esto que voy a dejar de hacer ahora. Estoy constantemente o buscando la aprobación de los demás, o teniendo el temor de que me critiquen, o teniendo el temor de que me rechacen. Y entonces me mantengo donde estoy y siento que no puedo hacer mucho. O si tomo una decisión la tengo que pensar 1000 veces cuáles van a ser las consecuencias, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi esposa, qué va a pensar mis amigos, qué va a pensar mi grupo, qué va a pensar todo el mundo. No sé, me voy a comprar un auto chino. No me lo compro, me encanta, está baratísimo, creo que es bueno, busqué mucha información, pero es chino y sé que me van a criticar, y exponerme a esa crítica y a esos cuestionamientos me va a ser tan pesado que prefiero simplemente comprarme el auto de la marca que todo el mundo me dice. Aunque no me gusta, aunque no sea de mi agrado, aunque tenga que gastar muchísimo más dinero, aunque lo encuentro absurdo, aunque no tenga muchas razones, no sé, siento que debo hacer lo que le agrada a los demás. Es una inseguridad más de tipo social. Sí. ¿No? De agradar a todos, de tener a todos contentos conmigo, de saber que estoy siendo agradado por todos y de no tener que ponerle límite a nadie. Eso es una cosa interesante, una señal de este tipo de inseguridad es que me cuesta ponerle límites a las personas a mi alrededor. La gente habla, opina sobre mis decisiones de una forma tan libre y yo no hago nada para evitar que eso ocurra. Aunque intelectualmente sé que no tienen razón, no tienen fundamentos, me cuesta ponerlos en su sitio. Y eso me lleva a constantemente ir preguntándoles si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy decidiendo está bien, aunque esté plenamente convencido de que sí está bien. Se le suele llamar a esta persona el queda bien, ¿no? El queda bien. El queda bien. El queda biencismo. El queda bien. People person. Claro. El queda bien es el que quiere que los demás acepten todo lo que él hace. El que da bien es el que sueña con que los otros piensen bien de él mismo, fantasea escuchar su nombre con halagos hacia afuera. Ese que da bien es el que muchas veces está dentro de nosotros y es el que nos hace no decidir, no callar, o más bien callar, no poner límites, aislarnos. Y ese es con el que hay que luchar interiormente. Incluso me lleva a tener una vida económica pésima, ese queda bien. Porque, a ver, si yo tengo muchos hijos y a todos los tengo en colegio particular y mi economía no me da para tenerlos a todos en colegio particular, hago todo lo posible para seguir teniéndolos, porque ¿qué va a decir la gente si los cambio? Porque ¿cómo voy a enfrentar yo a mis amigos para decirles que están en un colegio del Estado o fiscal, ¿no? Es decir, hay gente que no vive su realidad, todos sabemos eso, ¿no? No vive su realidad económica que realmente le da para eso, pero sienten que tienen que estar a la altura de eso porque ¿qué va a decir la gente o cómo voy a quedar yo delante de los otros, ¿no? Y yo me puse a pensar, Ricky, ¿cómo es ser pareja de un quedabiencista? ¿Cómo es ser pareja? Por ejemplo, alguien que no te va a defender con su madre, por ejemplo. No te va a defender con su madre porque no quiere o no te va a decir cosas, no te va a defender, no va a salir a dar la cara por vos fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la gente? ¿Por qué tengo que decirle yo? ¿Por qué no le decís vos? Entonces, a la larga terminan hiriendo con su inseguridad, por ejemplo, a su pareja o a sus hijos, que buscan que vos vas y hables y que defendás y que vayas y pongas los puntos sobre las íes a la mamá de ese muchacho que me está molestando, pero no lo haces, ¿no? Entonces, no es fácil convivir con una persona con estas características. Por eso es importante trabajarlo, porque la gente que amas puede resultar herida con esto. Sí. Como no puede poner límites, o le cuesta mucho poner límites,
la esposa o el esposo puede sentir de que, ok, si de pronto alguien en el trabajo o alguien cercano te habla de una manera agradable o muy amable, tampoco le vas a poner límites. Exacto, claro. Si te vas a empapar con la atención. Si vienen y te abrazan, te vas a dejar abrazar tranquilamente porque no sos capaz de decirle, no me gustan los abrazos. Uh-huh. Y eso genera inseguridad, por supuesto. Totalmente. Te desproteges a vos misma, desproteges a los demás, desproteges a tu entorno más cercano que espera de vos una puesta de límites y vos no la estás ejecutando. Y el último tipo de inseguridad, hasta aquí hemos hablado de tres, ¿no? La inseguridad respecto al cuerpo, la inseguridad respecto a mis capacidades y a mi intelecto, y a la inseguridad respecto a la aprobación de los demás o el rechazo de los demás o la desaprobación de los demás. La otra inseguridad y la última que vamos a hablar, que pueden ser las más comunes que vemos en terapia, es la inseguridad clásica, la de pareja, ¿no? La del amor de mi pareja. Me siento insegura o inseguro del amor de mi pareja, del amor que mi pareja dice sentir por mí. Yo creo que a este punto puede pasarle un poquito más a la gente, por ejemplo, rica y famosa. O reconocido, o rico, o famoso, que todo el tiempo tiene esta fantasía en la mente. ¿Me quieren por mí o me quieren por mi dinero? ¿Está conmigo por mí o está conmigo porque se va a relacionar con otras personas a partir de mí? ¿Está conmigo porque realmente cree que conmigo puede generar una familia y se siente feliz conmigo? ¿O me va a soportar, entre comillas, pero no me va a amar? Y nunca lo voy a saber, porque yo le voy a preguntar y me va a decir que sí, pero nunca lo voy a saber. ¿Qué tal que me está mintiendo en su interior? Esa fantasía, no solamente los ricos y famosos, pero es como más se describe, ¿verdad? Yo no sé si en el fondo quisiera buscar, hay hasta un poema un poco macabro sobre el tema de buscar, abrirte el pecho y ver, ¿no? ¿Qué sentir realmente? ¿No? ¿Qué sentís? No sé si realmente vas a estar conmigo. No sé si en algún momento al dejar de trabajar o al dejar de generar vas a seguir queriendo estar conmigo. No sé si, ya bajando un poco al terreno local, ¿no? O más real, ¿no? Más allá de los ricos y famosos, sino a lo real. Hay gente que vive insegura de si su pareja a la hora de la verdad, por ejemplo, no va a sacar todo, no se va a aprovechar de esta persona, no se va a aprovechar del mismo, o a la hora de la verdad no va a estar, qué sé yo, interesado en cuidarme, por ejemplo, cuando sea viejo, o no sé si en este cambio de trabajo que hizo puede conocer a alguien más que le interese y me va a dejar, o no sé si cuando va con sus amigos habla de otras personas o de otras mujeres y eso lo hace a él desear a alguien más que no sea a mí, y él empieza a fantasear con otra persona que no sea yo y eso lo lleva a él a interactuar con alguien peligrosamente. A ver, alguna vez escuché a una mujer hablando de que, bueno, es que la esposa tiene que estar siempre, voy a decir la expresión que dio, siempre sexy, decía. Tiene que vestirse siempre bien, tiene que ejercitarse, tiene que oler bien, eso es lo que la esposa tiene que hacer por el esposo, tiene que conquistar al esposo y mantenerse impecable todo el tiempo. ¿No? Planteaba esta situación como que es el deber. Y el esposo decía lo propio. No, es que la mujer tiene que... Yo siempre le he dicho a mi mujer, a mí nunca me han gustado las gordas, decía, por ejemplo. Entre chiste y chiste, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pasa de que sostener ese nivel de producción en la cotidianidad se hace imposible. Claro. Incluso hay gente, muy difícil. Incluso hay gente que por esa inseguridad del amor de mi pareja, quiero tener muchas veces relación sexual para que no tengas ganas de buscarlo afuera. También. Porque estoy todo el tiempo pensando que podrías terminar consiguiéndolo afuera. El argumento de que el hombre busca afuera lo que no encuentra adentro y lo que fuera, lleva a esta persona a exprimirlo sexualmente, por así decirlo, de tal manera que no tenga ningún tipo de deseo sexual afuera. Pero no está basado en la complementariedad de la relación sexual, en esa relación íntima, en ese encuentro. No, está basada en el exprimirte y en un miedo de que puedas fijarte en alguien más. Y ahí hay algo que no está bien. Claro, ¿no? La persona que no permite que su pareja tenga actividades sin él. Claro. O sin ella. O manipula cuando las tiene. Claro. Tus hijos están sin comer,
claro, si vos te vas así nomás a nada, dejarnos, como estamos sin cena, o tu hijo está con hambre, o tu hijo está con fiebre y vos estás por allá. Entonces es como que decir, hay muchas interacciones que hacen que esta persona se sienta culpable de tener un espacio fuera de la relación, porque está basado en el miedo de que ese espacio termine siendo amenazante para el afecto que vos decís sentir por mí. Y entonces la inseguridad, que es una inseguridad propia, desarrollamos nosotros recientemente un programa exclusivo para el tipo de apego. Sí. Y hablábamos de que existe el apego inseguro, ¿verdad? Y una parte importante de lo que estamos hablando tiene que ver con eso, con la inseguridad que me genera la persona a la que yo amo y que es natural en mí relacionarme de forma insegura con esa persona con la que yo amo. ¿Qué le podemos decir a esta persona que puede estar sintiendo una serie de inseguridades en su relación de pareja? Lo primero es saber si esa inseguridad no obedece a un engaño, a una infidelidad, a un comportamiento realmente sospechoso y extraño de tu pareja. Porque por una parte es normal que uno sienta como que, están pasando muchas cosas que se salen del margen y de lo normal, están pasando muchas cosas y quizás debo empezar a conversarlo. Si eso es así, conversarlo con tu pareja. Conversarlo con tu pareja, ¿no? Antes de que vos te empeces a llenar más la cabeza de todas estas cosas y querrás llegar al fondo de la cuestión, es importante decir, estoy notando esto, estoy percibiendo esto, no sé si sea yo, me gustaría charlarlo, no me siento a gusto con esto, han venido pasando varias oportunidades, esto, otro. Pero sí, eso en cuanto a sospecha. Ahora, si esta inseguridad nace de un engaño claramente identificado y del que ya se perdonó y del que ya se conversó y el que ya se decidió seguir a pesar de, probablemente tengo que seguir explorando qué tan abierta sigue estando esa herida. Cuán mal sanada pueda llegar a estar, porque esa puede ser una secuela muy importante de que hay algo que todavía falta por mejorar, por sanar. Y a veces hay personas que dicen, no me volvás con eso porque eso ya hemos conversado, yo ya te pedí perdón de eso. Entonces es como que hace que la persona se lo trague y no lo siga trabajando ese sentimiento, esperando que se vaya, pero en realidad no se va porque vuelve inmediatamente considere que hay una situación amenazante de nuevo. Pues sí, hay que trabajar interiormente si creo que yo necesito mejorar. Si creo que nuestro vínculo está siendo inseguro en general, que ninguno está preocupado por hacer sentir bien al otro, es una cosa que tenemos que trabajar los dos. O si la inseguridad empezó a contagiarse entre el uno y el otro. Claro, yo no era así, de pronto ella... Yo no era celoso hasta que empezó a hacerlo cuando estuve en esta relación, yo no era violento hasta que empecé a hacerlo cuando entré a esta relación. Claro, entonces ahí va a tener que buscarse ayuda para la pareja, no tanto para él o para ella, sino para buscar que la interacción sea una interacción más segurizadora, más de, sí me importa que te preocupes demasiado por esto, ¿no? Quiero poner un último ejemplo de las personas que todo el tiempo lo único que quieren es que el otro sea claro, que el otro me diga qué quiere. Todo el tiempo espero es que él no me dice qué quiere. De una vez que me diga qué quiere. Y la otra persona, claro, una persona insegura. ¿Qué quiere con esta relación? Claro, o qué quiere con varias cosas, es que él nunca se expresa claramente, no llegamos a hablar, yo le pregunto y no me responde. Yo siento que me odia, pero no me dice nada. ¿Y que me mira con odio, después mira para otro lado, no sé qué siente por mí. El punto es que yo no puedo vivir en manos de otro ser humano. Mis decisiones, mi estado de ánimo, mis pensamientos no pueden depender exclusivamente o de manera muy clara y directa solo de la interacción con un ser humano. Claro. Yo no puedo basar toda mi vida en función de qué quiere él, qué decide él, qué va a hacer él, de que una vez me diga para ver qué hago yo. Yo solo respondo ante las acciones de alguien más. Entonces yo necesito trabajar ahí también. Pareciera que claro que el inseguro es el otro, porque el otro es el que no me dice nunca qué quiere. Es inseguro porque no me lo dice claramente. Pero ¿y yo, que no soy capaz de decidir por mí mismo? También soy inseguro. Claro. Yo tengo que trabajar en mí para no depender, para buscar tener la capacidad y la seguridad de tomar mis propias decisiones y de asumirlas y de poner la cara y tomar las consecuencias de tomar decisiones. Sin duda. Han sido estas 4 formas en que se puede manifestar la inseguridad personal y que merece cada una de ellas un trabajo diferenciado. Hay que buscar ayuda y hay que ver la forma de trabajar esto en nosotros en la medida en que nos desfavorezca en la vida y que nos complique las actividades que normalmente tenemos y el amor que sentimos por nosotros mismos y por nuestro entorno.